Hola, buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Me paré tarde hoy, bueno, no tan tarde, digamos a las 5. Me paré a las 3, simplemente por causas mentales, ya saben, las creencias de que sigo teniendo problemas con las creencias de dormir 8 horas. La verdad es que estaba bien, solamente que había esa duda porque me dormí a las 9 o creo que fueron a las 10 y me desperté a las 3 y dije, bueno, tengo que seguir durmiendo, pero me di cuenta que todo es mental, así que me paré a las 5, pero aún así me siento decepcionado por no haber hecho los burpees en la mañana. Ahorita son las 8 en punto de la mañana, así que vamos con los burpees. 20 minutos, 20 minutos, no 10, 20. El round 2 se serían ya 10 minutos, pero ya hoy tengo que hacer 20. Muy bien, mis hermanos, esta es una historia un poco personal, pero creo que es necesario contarla, ya que forma parte de alguna forma de las experiencias que tiene y de quienes, bueno, de quienes no, en realidad forma parte de las experiencias que estoy viviendo en este cuerpo prácticamente. Es el hecho de que posponer el desayuno y el almuerzo hace que venga consigo un sufrimiento, es decir, el hambre. Entonces, mientras leo la Biblia, algunos artículos todavía de Mateo 12, Mateo 13, por ahí, me hizo recordar eh, en aquellos momentos en los que no había mucha comida en el país en general, el país en donde vivo. Y recuerdo que en ese tiempo, por lo general, las personas se anclaban mucho en la palabra de Jesucristo. Y pues yo no me anclé en esa palabra, lastimosamente. Yo me anclé fue en en las raíces políticas, porque pensé que la solución no era espiritual, sino que era política. Es un poco complicado de explicar y no va al caso, pero el punto es que en ese tiempo mi abuelo, que en paz descanse, se quejaba mucho de la situación. O sea, no era tan crítica, pero sí estaba la preocupación de qué comeremos mañana o qué haremos mañana para comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Eh, Mi padre, en el mundo físico, en el mundo del día a día, pues no conseguía empleo. Es decir, tenía un empleo físico, tenía un empleo, perdón, un empleo fijo, pero obviamente a causa de la inflación y a causa de muchos factores que tienen que ver con el gobierno, pues la economía estaba pésima y pues no se conseguía, a raíz de eso no se conseguían trabajos, digamos así, de albañilería, como que si pintar una casa o cortar el césped o cosas así. Entonces, para ese momento no le pagaba muy bien en su trabajo fijo, porque como ya expliqué, había una inflación muy grande que crecía constantemente y de manera acelerada. Y pues actualmente no se tiene esa situación, es contrastante, es decir, no es contrastante, quiere decir que es muy diferente. Ambas situaciones, una situación crítica en donde no había fe, no había esperanzas. Bueno, sí había esperanzas, sí había fe, pero de alguna forma como que la aplastaba la realidad. Y aunque ya en la actualidad no se tiene esa necesidad de los alimentos, cuando ocurrió inclusive el apagón masivo en todo el país, mi padre recuerdo muy bien que me dijo, o que nos dijo a todos, que hiciéramos un cuaderno y que anotáramos todo lo que estábamos viviendo para así contarlo a nuestros nietos, pero ninguno de nosotros le hizo caso, incluyéndome a mí, y pues lo único que tengo son simples recuerdos fugaces, muy mal estructurados de esos momentos, que como les estoy diciendo, vienen a mí por el hecho de que estoy posponiendo las comidas y el sufrimiento, más el hecho de que estoy leyendo la Biblia, pues no sé, me traen ciertos recuerdos. Por lo que quiero decir con todo esto es que la vida es muy volátil, literalmente.
Y lo que nos hizo entender, para mí, esa situación en la que todos, literalmente todos, bueno, no sé, para mí eran todos, pero tal vez la realidad para otros era muy distinta. Era el hecho de que los ricos se convirtieron en pobres, los de clase media se convirtieron en pobres, y los pobres, imagínense cómo estaban, literalmente. Entonces, era el hecho de que una inflación tan extrema que los ricos se convirtieron en pobres, como estoy diciendo. Y llegaba a pasar eso, que los ricos se convirtieran en pobres. Y los de clase media pues pasaban mucho trabajo, casi que ni siquiera eran pobres. Y los pobres, bueno, pues pasaban cosas aún peores. No, entonces, no le estoy echando la culpa al Estado de nada, literalmente. Ellos, como les digo, o sea, si le echan la culpa al Estado y a fuentes externas, pues ¿qué estarían haciendo? Prácticamente nada. Y el cambio, no habría ningún cambio. Todo seguiría igual. Lo que quiero decir, retomando el tema, es que si dependes del Estado, si el Estado cae, tú también caes con él. Y eso es lo que nos demostró las situaciones que vivimos en el pasado. Es decir, todo el mundo estaba anclado al Estado. ¿Y qué pasó? El Estado cayó, la economía cayó y todo el mundo se vino abajo. Entonces, recuerdo que en aquellos momentos, esta vez de más necesidad porque fue por escalas. Primero fue una necesidad que no era tan evidente, luego fue una necesidad que sí era evidente pero se podía manejar, y luego una necesidad tan extrema que pues era muy preocupante, muy preocupante, y iba escalando por escalas. Solo había una pregunta que yo creo que teníamos todas las personas que vivimos en este país, y es lo que me imagino, ¿no? Que es: ¿cuándo acabará este sufrimiento? ¿Cuándo acabará esta pesadilla? Pero eso era lo curioso, que nunca parecía acabar. Siempre, cada vez que uno se adaptaba a la situación, pues la situación empeoraba aún más. Entonces, eso me hizo preguntarme muchas veces cómo se vivía, cómo de difícil era la situación en la capital del país, porque esta era una situación en la que se vivía en un pequeño estado del país, pero me gustaría, bueno, era difícil en aquel momento, incluso hasta hoy, es difícil imaginarme la situación y la gravedad también de la situación que se vivía en la capital del país, ¿no? Porque las situaciones eran muy extremas y giraba en torno a los alimentos, literalmente. Por lo que al proponer el desayuno y el almuerzo es pues reconocible y normal, creo yo, que vengan ese tipo de recuerdos. Imagínense, cuando haga la práctica del ayuno, pues por consecuencia creo que los recuerdos podrían agudizarse aún más, y creo que eso es bueno porque te da una cierta perspectiva, ¿no?, sobre los errores que no tienes que cometer en el presente. No estoy diciendo que hay que vivir en el pasado, pero siento que si se desconoce y se olvida el pasado, pues entonces, si en el presente sucede algo parecido al pasado, no estaríamos haciendo nada y no estaríamos aprendiendo las lecciones. Porque no digo del futuro, sino digo del presente, prácticamente. Y pues estaba leyendo, estoy leyendo, más bien estoy escuchando, no estoy leyendo, a Napoleón Hill, y él habla mucho sobre, para acabar, hay una frase en este libro pequeñito que se llama el Nuevo Testamento. Yo lo llamo Biblia, pero bueno, se llama Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, que dice que cuando al describir todas estas situaciones de las que pasé y de las que pasó todo un país entero, pues dice: no te preocupes por lo que has de comer, no te preocupes por lo que has de vestir, porque
no recuerdo cómo era la frase, pero terminaba con porque lo único que necesitas es algo espiritual. Y Yados constantemente repite en su Gmail que la libertad no es financiera, sino que es espiritual. Porque cuando te mueres, ¿qué te llevas? Nada, te llevas tu espíritu y no te llevas nada material. Entonces, si te pones a pensar un poco, cuando consigues algo material, puede o tener un valor muy grande para ti o puede tener un valor que no vale nada para ti, aunque eso tenga un tipo de valor monetario, porque reconoces que lo más importante o lo que de verdad vale no es la cosa material, porque a fin de cuentas no tiene ningún valor, queda aquí y ya está, pero lo que genera, o sea, lo que hizo que eso material esté enfrente tuyo, ya sea, no sé, un Bugatti, un Lamborghini, cualquier cosa, pues es lo que tienes adentro, que es tu espíritu, porque literalmente tu espíritu lo que hizo fue trabajar para crear eso material. Entonces, ese mismo espíritu generó muchísimas cosas materiales. Pero entonces, ¿qué es lo importante aquí? No es lo material, sino lo que lo genera. Es igual que la gallina y los huevos de oro. Literalmente, un huevo de oro no te va a durar para siempre. ¿Qué es lo que te va a durar? La gallina. El espíritu es lo que te dura más, eternamente. Entonces, leyendo a Napoleon Hill, tengo que reconocer que ayer tuve fuertes deseos de recaer, pero ya sé que esta conversación la hemos tenido antes en el canal sobre los fuertes deseos de recaer. Principalmente suceden es porque pierdes una consecución del lavado de cerebro, es decir, del aumento de tu conciencia. Y entonces eres más propenso a estar recibiendo ataques y ser más manipulable, ¿no? Entonces, como siempre, estas son pruebas y yo puedo confirmar verdaderamente que mientras más fuerte es la prueba, más grande será la recompensa si la pasas. Eso es verídico, siempre ha pasado lo mismo. ¿Cómo lo sé? Porque literalmente pasó ayer. La prueba y los impulsos eran tan fuertes que yo sabía que si pasaba esa prueba iba a obtener algo muy valioso. Y lo que obtuve fue esto. Una gran revelación. Y fue entender cómo los pensamientos, las emociones y la fe actúan para crear y atraer la realidad que deseamos. Y si algo es negativo o positivo, es porque esta es la realidad que tú mismo has creado con todo esto. ¿Y cómo he sacado este tipo de conclusión? Porque es lo que he estado escuchando de piense y hágase rico. Literalmente tiene mucho sentido, porque si te pones a pensar, tu realidad transforma. Tus pensamientos, tus emociones y tu fe transforman tu realidad, si crees que algo es malo o algo es bueno. Y eso es todo prácticamente. Eso algunos piensan que sí, otros piensan que no, pero esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que sigue después? Cuando vienes aquí tienes un personaje, un avatar, ¿no? Un avatar que pues tiene un espíritu, que ese es tu espíritu. ¿Qué pasa? Que ese avatar te lo dan por defecto, pero según el desarrollo personal, tú tienes que tomar ese avatar y tienes que inventar y visualizar en qué avatar decides convertirte. Es decir, tú tienes un avatar por defecto, pero puedes mejorar las capacidades de ese avatar mediante la visualización y de lo que tú, o sea, el nuevo avatar que quieras crear. Tú defines un avatar nuevo que quieras crear, con qué cualidades, con qué características. Y literalmente, ok, me quiero convertir ahora en este avatar. Tomas el avatar por defecto y lo conviertes en aquello, en lo que quieres crear. Y entonces esto toma mucho sentido cuando lo relacionamos con lo que dije al principio: los pensamientos, emociones y fe. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estas cosas se ponen a prueba en situaciones extremas,
en situaciones extremas y si tiene una base sólida, el cambio es brutal. No puedo imaginar, la imaginación, la comprensión por ahora, por los momentos, no me da el nivel, el tipo de nivel que puede alcanzar una persona si lo pasan por aquella situación extrema y tiene en su mente estos principios, literalmente. Así que un saludo, espero que este audio no se haga tan largo. Esta vez no compartimos muchas cosas de la palabra de Jesús, pero vamos a compartir por lo menos algo, ¿no? Algo por lo menos. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pensadamente. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado y junto al camino. Y el que fue sembrado es pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay más parábolas, pero prácticamente estas parábolas definen el reino de los cielos, el reino de Dios, y están en Mateo 12, 13 y 13. Las parábolas que le acabo de leer están en Mateo 12, 13, versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y son muy bonitas reflexiones. Bueno, sabiduría más que nada. Nada más, ¿no? Este es de Mateo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo a él, le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.